Bueno, queridos alumnos, en esta oportunidad les traigo un pequeño resumen de qué son las funciones. También se hablará de su respectivo dominio y rango de las funciones. Sin más preámbulos, vámonos con la definición de funciones, que son conceptos de suma importancia, nuevamente les digo, para la comprensión de los límites, las derivadas y las integrales. Si usted no conoce de funciones, usted puede calcular un límite, una derivada, pero no lo va a comprender exactamente como es. Bien, comencemos. Definición de función. ¿Qué es una función? Una función f es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A exactamente un elemento, no puede asignar más, sino exactamente un elemento llamado f de x en el conjunto B. Vamos a ver qué es eso. Aquí nos están hablando de conjuntos, elementos, función. Cada vez que se define una función, nos van a dar un conjunto de partida llamado A, conjunto de partida, y un conjunto de llegada llamado B. Una ley de correspondencia llamada F, que es lo que se denomina función. El conjunto A, por ser un conjunto, tiene elementos. Digamos que tiene un elemento llamado X. Él asocia un único elemento en el conjunto B llamado f de x. Bien, ese f de x, aunque usted vea que está compuesto por dos letras, la f y la x, es uno solo. ¿Okay? Él es un solo elemento. Entonces la A es lo que se conoce como conjunto de partida y el B conjunto de llegada. ¿Quiénes llegan ahí? Llegan los elementos por medio de esta función o por medio de esta ley de correspondencia. Entonces vamos a ver unos ejemplos de qué son funciones y qué no. Aquí nos da a entender que si nos dan una función f, necesariamente nos tienen que dar un conjunto de partida, digamos el conjunto de los números reales, y un conjunto de llegada, digamos también el conjunto de los números reales, aunque puede ser otros conjuntos también. De ese conjunto, vamos a meter la mano allí y vamos a seleccionar elementos, digamos elementos X, y los vamos a hacer corresponder a elementos por medio de esta ley. Él va a corresponder elementos que van a estar aquí en ese conjunto y lo que uno denomina f de x. Ese f de x uno generalmente lo denomina y, elementos y. Por eso es que muchas veces usted va a ver aquí un x, aplica a elementos de b, aplica f en elementos de b, digamos y. Entonces, cada vez que usted le den una función, le tienen que hablar de un conjunto de partida y de un conjunto de llegada. Ese conjunto de partida generalmente se llama dominio de la función y el conjunto donde llega, el conjunto de llegada se va a llamar conjunto imagen. Contradominio también se le puede llamar o rango. Vea el concepto de rango aquí.
Vamos a ver el concepto de rango aquí que lo tenemos. Vamos a ver el concepto de rango aquí que lo tenemos. El rango es un conjunto que lo llaman F, donde van a estar todas las f de x. ¿Quiénes son esas f de x? Los valores que nacen cuando seleccionamos uno de los valores de x del conjunto A. Aplicamos a la ley de correspondencia y nos genera un f de x. Entonces dice, el rango son todos los f de x tal que x pertenezca a A. Obviamente el x pertenece al conjunto A. Ahí es donde nace el x. Aplica la función o la ley hace todo su trabajo, transforma y obtengo un elemento del conjunto B. Bien. De ahí es donde van a salir las palabras dominio y rango. Bien. Dominio. Los posibles valores donde la aplicación definida, ¿verdad?, existe. Y B, las imágenes, bueno, B no, el rango son las imágenes que corresponden a los valores pertenecientes a X. No es más que la transformación de aquellos valores de X por medio de la ley de correspondencia F. Vamos a ver un poco más acerca de esto para ver cómo se pudiera entender. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Analice los siguientes diagramas y diga si son funciones o no son funciones por medio del concepto de función. Todo esto que están aquí son funciones, porque a cada elemento del conjunto E le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Esto tiene 3 elementos y cada uno de ellos tiene un único elemento. Este puntico tiene un único elemento en B. Este puntico tiene un único elemento en B. Y este puntico tiene un único elemento en E. No infringe el concepto de función. Cada elemento del conjunto de partida tiene un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, todos los casos, podemos decir, todos los casos uno, 2 y 3 son funciones. Pues cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Bien, entonces cada elemento ustedes se pueden ver que tiene una única imagen en el conjunto de llegada. O sea, en otras palabras, cada X le corresponde a un único f de X. No tiene secreto, 1 a 1. Cada X corresponde, cada punto tiene un solo punto asociado. Si esto hiciera así, otro punto asociado, este punto tiene 2 puntos
asociado, entonces no es función para este caso. Pero no es el caso que estamos tratando aquí. Aquí tenemos dos casos. Sobre funciones. Estos dos casos no son funciones. Vamos a ver este primer caso. Este puntico está asociado con 1. Perfecto. Hasta los momentos sería función. Pero ¿y él? Él no está asociado. Entonces ya deja de ser función. Porque el concepto de función dice cada elemento del conjunto de partida, para este caso el conjunto A, debe tener una única imagen en el conjunto de llegada. Ese puntico no tiene imagen en el conjunto de llegada. Por eso es que tenemos dos casos, el caso A y el caso B. Caso A, no es función. Existe un elemento del conjunto del conjunto A que no tiene imagen y ya deja de ser función. Vámonos con el caso B. Este caso B. Este elemento, bueno, primero con el de abajo. Este elemento tiene un único elemento asociado. Perfecto. Pero ¿qué pasa con este elemento que está aquí? El elemento, existe un elemento, por ejemplo, no es función. Existe un elemento del conjunto de partida, para este caso es este que está aquí, que tiene dos imágenes, obviamente en el conjunto de llegada. Ese elemento tiene dos imágenes y el concepto de función dice una única imagen. Entonces, esto es lo que se conoce como una relación, que es un concepto un poco más fuerte del concepto de función. Pero ese es otro tema. Aquí lo que nos interesa es saber cuándo es y cuándo no es función. Dicho eso, ahora sí podemos pasar a unos ejercicios para ver.